Bueno, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en estos pequeños videos que estamos haciendo en torno a algunos textos de la bibliografía. Bueno, como les contamos el otro día en la clase Zoom, a mí me toca hablar del texto de Roman Guber. Roman Guber es un pensador, un filósofo catalán, justamente que debe tener unos 84 años, de 1934. Este texto se llama La mirada opulenta. Nosotros de ese texto, La mirada opulenta, vamos a ver el capítulo que habla sobre la fotografía justamente. Lo que quiere de alguna manera expresar Roman Guber en su texto, que es del año 87, es presentar una exploración de lo que él llama la iconósfera contemporánea. En este capítulo sobre la emergencia de la fotografía o la aparición de la fotografía, Guber nombra a Benjamin, quien cita que no es por azar que nazca la fotografía en Francia, en el momento en que nace también el socialismo. Dice que no es una casualidad, Benjamin, sino una coherencia sincrónica justamente entre una propuesta ideológica por un lado, para un proyecto más democrático de masas, y por otro lado para una nueva tecnología democratizadora justamente de lo que es la cultura. Tampoco es casual que nazca en Francia, ya que justamente la filosofía positivista que está impulsando Francia en ese momento impulsa justamente lo que es un conocimiento exacto, o al menos espera un conocimiento exacto del mundo sensible. Esto va de la mano también, del ascenso de la burguesía, juntamente con el impresionismo, ¿no? Que era el movimiento epocal y que, como ustedes habrán visto en algunas de las historias del arte, busca también ese conocimiento fidedigno sobre el color a través de lo que es el contraste, a través de lo que son los colores opuestos, la reacción del ojo ante la impresión óptica, en fin. Ese es el contexto sociohistórico que de alguna manera permite que surja esta nueva tecnología como es la fotografía. Sabemos que lentamente la fotografía va a devenir en lo que es luego el cine. La fotografía no aparece, por supuesto, ex nihilo, no es una técnica que aparece de la nada, es una sucesión, como todos los inventos, de inventos anteriores, pero el antecedente más directo justamente es la cámara oscura, que es una caja de madera con un orificio de un extremo por donde entra la luz, y la imagen se refracta en el lado contrario a esa caja. Este es un invento del Renacimiento, que de hecho los pintores del Renacimiento lo utilizaban, y fue también un utensilio que tuvo que ver mucho con lo que fue la aparición de la perspectiva lineal de Alberti. La primera forma de fotografía es el daguerrotipo, cuyo inventor fue Daguerre, justamente. Es una imagen única, que no se puede repetir y que se da sobre una superficie de metal. Y esta cuestión de la no reproductibilidad hace que, si bien sea una imagen absolutamente fidedigna y verosímil, no alcanza esa reproductibilidad que de alguna manera va a caracterizar después a la fotografía. Esta posibilidad de hacer un positivo o negativo sobre papel lo va a hacer recién Talbot, que va a ser el continuador en esta nueva tecnología. De todos modos, por supuesto, el daguerrotipo, la tecnología del daguerrotipo va a ser una revolución enorme en el campo de la comunicación icónica, porque primero por su génesis no artesanal. Ya no hay, como veíamos, ¿se acuerdan en el texto de Ivins? Un artesano, un artista, donde dejaba su impronta, su sintaxis lineal en términos de Ivins, sino que es una operación absolutamente automatizada. Por otra parte, cuando aparece esta posibilidad de reproductibilidad justamente a través de lo que es el negativo y el positivo, se produce la reproductibilidad ilimitada, parece un trabalenguas. Y por otra parte, por la democratización de la producción, justamente hace que se abarate la producción de imágenes y pueda circular mucho más. ¿Cuáles son los primeros géneros que vamos a advertir en la fotografía? Los géneros que vienen de la pintura, ¿no? Como el retrato y el paisaje, sobre todo la vista panorámica, horizontal. Estos son, al principio lo que vamos a ver es como una cierta influencia de la pintura sobre la fotografía, no solamente en los géneros, en los temas que va a desarrollar,
sino también hasta en las poses, ¿no? Se van a copiar las poses, la indumentaria, en fin, el registro va a ser muy similar, si ustedes observan estas primeras fotografías, a lo que fue el registro pictórico de la época. Pero pensemos que la fotografía lo que va a permitir es que hasta la gente de la condición más humilde pueda tener su retrato. Antes, piensen ustedes que esto era privativo de una clase social alta, de generalmente la monarquía, que podían tener registros de ellos, de sus afectos, de su familia, y por otra parte también vistas panorámicas de monumentos, sitios históricos, edificios, en fin. Lo que en general había era este criterio, de alguna manera, de la pintura burguesa epocal, que era la pintura llamada Pompier, justamente traía cierta elegancia, cierto porte, cierto vestuario muy similar. El tema del daguerrotipo, además de la imposibilidad de la reproductibilidad, el otro tema era el peso del dispositivo, del aparato. El equipamiento técnico para hacer un daguerrotipo pesaba aproximadamente 50 kilos, es decir, que era imposible de ser trasladado, y por otra parte era muy caro, era realmente carísimo, seguía perteneciendo a una élite burguesa. En Kodak, hacia 1888, lo que encara es una industria del marketing justamente, y va a popularizar una cámara fotográfica portátil que se va a convertir bastante rápidamente en un artículo de masa. Es decir, le va a bajar el costo, va a ser fácil de trasladar, donde va a aparecer de alguna manera esta instantánea, esta fotografía un poco menos estructurada, un poco más natural, que va a devenir de del propio aparato también, la propia facilidad para la toma fotográfica. Ya no esas extensas tomas donde la gente tenía que posar y quedarse muchísimo tiempo para evitar el movimiento, ¿no?, en la impresión de la imagen. El lema de Kodak era: usted apriete el botón y nosotros hacemos lo demás. En esta práctica, dice Huber, aparece como un doble placer, ¿no? Por un lado, el placer del disparo, y ahí Huber utiliza la palabra de Barthes, que analiza en la cámara lúcida, y que es justamente el operator, ¿no?, el operador, es eternizar el instante en ese disparo. Y por otro lado, el placer de la contemplación, que en términos de Barthes es el spectator, el placer de la fruición del spectator, según Roland Barthes, citado por Huber. Las fotos seguían siendo de alguna manera de consumo privado, y la función justamente del recuerdo es como la función más importante o más dominante en lo que va a ser la producción fotográfica. Va a aparecer una práctica también que viene de la mano de la fotografía instantánea, que son las postales panorámicas con panoramas fotografiados que se van a vender. Ustedes no se acuerdan porque son jóvenes, pero yo me acuerdo que cuando era chica se estilaba mandar postales de los lugares que uno visitaba y conocía, a los abuelos, a los tíos, a los amigos, en fin, como para decir: los recuerdo, estoy en Córdoba, te mando un beso, simplemente eso, y se mandaban por correo. Eso también daba cuenta de cierto nivel social de condición del viajero, ¿no? Y por otra parte, esta circulación bastante masiva de estas postales de paisajes va a generar un coleccionismo, justamente un coleccionismo de postales que va a ser muy difundido a fin del siglo XIX, en la época, y que va a devenir en una publicación que se llamó The Postcard, que va a aparecer tanto en las revistas Vogue como luego en las revistas Life. Benjamin dice: el ojo es más rápido captando que la mano dibujando. Y de alguna manera es lo que hace que, a sus comienzos, esta técnica va a reclutar, la técnica de la fotografía, pintores que no tenían trabajo, que estaban en paro, periodistas, gente que tenía cierta dificultad para la pintura y que optaba por esta técnica, primero porque era más rápido y segundo porque era más sencillo que justamente hacer una pintura. Por eso esto va a dar origen al llamado pictorialismo, porque va a haber esta mezcla, esto que yo les comentaba hoy, de alguna manera, entre la pintura y la fotografía.
Esto me hace acordar un poco cuando después a Andy Warhol le preguntaban por qué filmaba y había dejado de pintar, y él decía porque es más fácil poner una cámara, como las grandes producciones que hacía Andy Warhol, que ponerse a pintar. En realidad, si bien la fotografía va a empezar a querer buscar una identidad dentro de las artes visuales, lo que se va a encontrar primero va a ser justamente como un documento social. De hecho, nosotros en el documento tenemos una fotografía y no tenemos una pintura de nuestro rostro. Esto que yo les comentaba en torno a lo que es, de alguna manera, la fusión o la contaminación entre estos dos lenguajes, como la fotografía y la pintura, lo que va a dar en la pintura también ciertos efectos colaterales de la fotografía, que, por ejemplo, que tiene que ver con el interés por algún detalle, el encuadre, el interés por ciertos paisajes que no tienen demasiado interés, por los campesinos, por los fragmentos. Esto tiene que ver con los nuevos modos sociales de aparecer. Ustedes habrán visto en el realismo, en lo que es la pintura de paisaje, el paisajismo de fin del siglo XIX, donde Courbet, Constable, Corot, estos grandes, o Millet ya para el realismo, estos grandes artistas de fin del siglo XIX que eran característicos por esos paisajes, que a veces uno mira el paisaje y se encuentra con el primer plano un montículo de tierra, ¿no? Que no va más allá de eso. Bueno, la característica de la fotografía justamente, bueno, yo tengo un perro que está ladrando, es justamente el imperio de su denotación analógica, según Roland Barthes, ¿no? Es lo fundamental justamente su prestigio documental y la fidelidad del objeto fotografiado, sobre todo en lo que es la fotografía mimética. Pero esto también nosotros vamos a ver que más adelante va a ser irrumpido, podríamos decir, por lo que va a ser el predadaísmo, con artistas anteriores a Man Ray o a Moholy Nagy, que lo que van a hacer justamente es romper con esa fotografía mimética, generando una fotografía más artística a través de lo que es el fotomontaje, justamente. Según Susan Sontag, fotografiar es conferir importancia. La fotografía va a aparecer entonces con dos funciones culturales muy claras, que son, por un lado, la memoria individual o colectiva, mimética, y por otro lado, la creativa, que ahí aparece entonces lo que va a ser el predadaísmo y después justamente el dadaísmo. Pero también lo que va a decir Guber es que la fotografía altera de alguna manera la representación en relación a la percepción que tiene el hombre. Primero porque la fotografía es bidimensional, es decir, ese espacio que alude a una perspectiva que tiene que ver con la perspectiva idealista, la perspectiva del Renacimiento justamente, una perspectiva lineal. Por otra parte, por la delimitación en general transversal, por ese encuadre inmóvil que va a tener, por la abolición del movimiento, y por otro lado, por su grano, por su estructura granular y discontinua, que también vamos a ver que la retoman en algunos movimientos, como Lichtenstein, en lo que fue el pop, ¿no? Eso de tomar de la fotografía justamente el grano. Bueno, y por otra parte, la fotografía también tiene esta capacidad de alterar la escala. A veces nosotros vemos una fotografía que está tomada de una manera que no sabemos si lo que vemos es pequeño o muy grande en relación al contexto. Y finalmente, por la abolición del resto de los sentidos sensoriales, como son el olor, el gusto, el tacto, el sonido, en fin. Bueno, entonces la fotografía sería entonces un mero calco de la realidad, un documento verosímil de la realidad, donde se la vincula lo que es justamente el término realismo. Por otra parte, una fotografía también viene de lo que es la opinión del fotógrafo. Esto no solamente se da en la fotografía, también se da en la pintura, es decir, esto que hablamos de justamente la enunciación, el hecho de que el fotógrafo o el artista elija el encuadre, elija el momento, elija la sensibilidad, el objetivo, si es color, si es blanco y negro, en fin, esto aparece fuertemente en lo que es justamente la fotografía, pero también en las artes en general, el tiempo de exposición. Por eso Doisneau dice que la fotografía es un testigo falso. Dice que la decodificación, en su lectura, hay una decodificación necesariamente cultural, ¿no? Esto que dice
en algún momento también Omón, ese arqué que trae este historial que nosotros ponemos, activamos al momento de mirar o espectar la fotografía. La fotografía entonces justamente es un producto cultural absolutamente codificado y que requiere un activo proceso de codificación en su lectura, ¿no? Es esto que decíamos, al momento de enfrentarnos a una fotografía, hacemos la traducción de esa imagen a través de todo nuestro bagaje, lo ya visto, lo ya oído, etc. Bueno, además la fotografía aparece como un documento del espíritu de época, ¿no? Por otra parte. Bueno, no me quiero extender más, lo único que puedo, ya pasaron 15 minutos, es un montón, me van a matar. Lo que sí podemos decir que la fotografía también, lo que va a traer la fotonovela, que va a ser un antecedente de lo que va a ser justamente las novelas después por la televisión, y que justamente en la era pretelevisiva, las revistas que van a entrar al hogar, a través de lo que es justamente con la fotonovela, con los paisajes, con las fotografías de artistas, lo que van a hacer justamente es difundir las personalidades, vamos a poder acceder a conocer a ciertos artistas, a ciertos artistas de la cultura o de la política, y por otra parte acceder a estos medios de comunicación masivos como puede ser la fotonovela. Bueno, espero no haber sido muy extenso, espero que estén todos muy bien, les mando un cariño y bueno, nos vemos pronto. Chao, hasta luego.